De la mañana con 16 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con la doctora Jimena Garzón. Ella es ministra de Salud. Pasamos revista a las cifras epidemiológicas y a la condición de los ecuatorianos frente a la pandemia. Vamos a hablar ahora de otro tema que le está preocupando a los ecuatorianos, señora ministra. Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre la presencia de un tipo de hepatitis que está generando letalidad, que complica la salud, especialmente de los niños, denominada esta hepatitis aguda infantil. Un caso se ha reportado recientemente en Argentina, que es el sitio más cercano de lo que conocemos a nuestro medio, y que por supuesto preocupa a los padres de familia ecuatorianos que tienen niños menores a 10 años, que según las estadísticas son los más propensos a contraer esta enfermedad. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo nos estamos preparando como país para, hacer un cerco epidemiológico, retardar la llegada de esta infección hepática? Cuéntenos, señora ministra. Lo primero, Freddy, es que la ciudadanía tiene que estar tranquila porque aquí en el Ecuador no hemos reportado casos de este tipo de hepatitis. Nosotros desde que conocimos que en Europa, en Gran Bretaña, empezaron a aparecer los primeros casos, ya empezamos a trabajar haciendo vigilancia epidemiológica aquí en nuestro país. Tenemos un excelente equipo de dirección en la Dirección de Vigilancia Epidemiológica. Hemos hecho una extremadamente buena descripción del caso y la hemos hecho conocer tanto a las unidades de salud públicas como privadas, para que en caso de que exista alguna sospecha, algún caso sospechoso, nos hagan conocer inmediatamente al ministerio y nosotros, como usted bien ha dicho, empezar con nuestra investigación epidemiológica, ¿no? Los epidemiólogos somos investigadores, somos los detectives de la medicina. Y inmediatamente empezaremos a investigar de qué se trata ese caso, si es que cumple las características de los casos reportados en Europa, sobre todo, realizar el cerco y determinar cuál fue la forma de contagio de este niño si es que habría, ¿no? Cuál fue la forma de contagio de este posible caso, si es que hubiera, y realizar los cercos y además las precauciones pertinentes para que no existan más casos. La otra circunstancia que la ciudadanía tiene que saber es que este no es un tipo de hepatitis causada por los virus comunes que causan hepatitis. No es por hepatitis A, ni B, ni C, ni D, ni E. Es un tipo de virus diferente. La Organización Mundial de la Salud aún no sabe con certeza cuál es. Se sospecha que es un tipo de adenovirus para el cual no hay vacunas. Por lo tanto, no podemos todavía aplicar una vacuna para que se protejan a los niños contra esta hepatitis específica. Y las vacunas que existen al momento en el mercado a nivel mundial no sirven para evitar que estos niños se puedan contagiar con este nuevo tipo de virus, ¿no? Que produce esta hepatitis. Pero ¿cuáles son las medidas de higiene que nosotros tenemos que tener para evitar que nuestros niños se enfermen de cualquier tipo de hepatitis, incluida esta? Porque se aduce que la vía de entrada de este virus es igual por comida contaminada, por manos sucias. Es una contaminación feco-oral, es decir, de las heces o de la orina con comida contaminada con heces o con orina a la boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lavarnos bien las manos para manipular los alimentos, hervir el agua, cocinar bien los alimentos, desinfectar y lavar bien frutas y verduras, no simplemente con agua corriente, sino hay que desinfectarlas antes de que nuestros niños consuman esos alimentos. Y los niños también tienen que lavarse las manos antes de ingerir alimentos. La única y la mejor manera, al menos por el momento, de evitar una enfermedad de estas es mantener una buena higiene en la manipulación de alimentos.
7 de la mañana con 21 minutos, conversamos con Jimena Garzón, ministra de Salud. Ahora, este tipo de enfermedades que alarman a la población mundial destapan temas que pueden traducirse en carencias en nuestro país. Conversábamos con un médico especialista en el tema la semana pasada y nos comentaba que los cuadros más graves de esta hepatitis aguda infantil pueden llevar a la muerte, pero antes de eso, pues lo que requiere con urgencia un niño infectado con hepatitis aguda infantil normalmente es un trasplante. Y aquí en el Ecuador no hay un banco de hígados, por ejemplo, que pueda solventar una eventual epidemia o contagio masivo, como se lo quiera llamar, de esta hepatitis aguda infantil, ministra. Así es, nosotros, Freddy, estamos trabajando justamente en el desarrollo de un programa de trasplante hepático infantil. Queremos implementarlo aquí en el país. Tenemos profesionales justamente en nuestros hospitales del Ministerio de Salud Pública, sobre todo en la ciudad de Cuenca, especialistas que lo podrían hacer. Estamos justamente trabajando con el doctor Patricio Ortiz, el director del INDOT, que es un médico trasplantólogo de mucha experiencia y muy renombrado en el país, que nos está ayudando para implementar un sistema de trasplantes que se complementen en diferentes ciudades aquí en el Ecuador. Esto toma un poco de tiempo y, por supuesto, nosotros tenemos la probabilidad, la posibilidad de enviar a nuestros pacientes a que sean trasplantados en otros países, como por ejemplo en Argentina, donde se realizan trasplantes hepáticos. Sabemos que el proceso de los trasplantes es largo, no solamente es necesario tener un banco de hígados, es un proceso complejo. Los pacientes tienen que tener indicadores pues genéticos que nos permita recibir un hígado, porque no cualquier hígado puede ser, exactamente, no cualquier hígado puede ser trasplantado. Entonces, sí toma tiempo. Así que lo que nosotros esperamos es que en realidad no llegue, por supuesto, esta enfermedad aquí al país, y que sobre todo nos cuidemos. Siempre las medidas primarias de cuidado de la salud son mucho más efectivas y van a cubrir a un mayor porcentaje de la población. Por lo tanto, es importante tener estos cuidados de higiene, sobre todo para que nuestros niños no se infecten. Nosotros confiamos en que no pase. Son muy pocos casos los que se han desarrollado en Europa, sobre todo. Habría que saber realmente si es que el caso que se produjo en Argentina fue causado por esta enfermedad, pero tenemos que seguirnos cuidando. Lo importante es que la ciudadanía sepa que la mascarilla no tiene nada que ver, el uso de la mascarilla no tiene nada que ver para proteger a nuestros niños contra esta enfermedad, pero sí, como le digo, las medidas de higiene en el consumo y preparación de alimentos. Seguro que si el mensaje está dado, hay que mantener la higiene, extremar si es posible, y fundamentalmente con los niños frente a la presencia de esta denominada hepatitis aguda infantil. Señora ministra, tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno, el trabajo que ha hecho su cartera de Estado en la provisión de vacunas y en la inmunización de la población. Ha sido realmente una cruzada importante y creemos que quizá este es el hito más importante que ha cumplido el gobierno en su primer año. Sin embargo, señora ministra, tenemos problemas en la provisión de insumos y medicamentos en la red pública de salud. Esto ha sido un reclamo reiterativo por parte de los familiares de personas que se atienden por diferentes patologías en los hospitales, y eso ha dejado ver que tenemos una baja provisión de medicamentos en los hospitales, en otros casos inexistente en el caso de algunos medicamentos específicos, y en otros inclusive medicinas vencidas, caducadas, que no se han entregado a la población y que han perdido su eficacia por el tiempo que ha transcurrido. Sabemos que el gobierno está empeñado en la adquisición de estos medicamentos. Precisamente María Sara Gijón estará con nosotros en los próximos minutos detallándonos esta subasta inversa que planea el gobierno. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se quedaron desprovistos de insumos y medicamentos los hospitales de la red pública de salud, señora ministra?
Bueno, hay varios factores que son importantes que la comunidad sepa. Primero, estuvimos en 2 años de pandemia, en los cuales los hospitales y las unidades de salud estuvieron únicamente enfocados a pues tratar pacientes COVID. Eso hizo que todos los esfuerzos sean para adquirir medicamentos, insumos médicos, equipos de protección para pacientes COVID. No se resolvieron cirugías, no se resolvieron otros cuadros importantes de salud que requerían, por ejemplo, terapia intensiva. Los trasplantes estuvieron parados. Y eso hizo que pues los ministros de los gobiernos anteriores se hayan enfocado únicamente a abastecer para tratar esta patología. Cuando nosotros llegamos, ya había un desabastecimiento que empezó crónicamente desde el 2018. Nosotros ya hemos hecho el estudio y hemos visto cómo poco a poco desde el 2018 ya empezaron a dejar de haber ciertos medicamentos en el sistema. Esto se incrementó, por supuesto, por la pandemia, como le digo, porque no compraron medicamentos para otras enfermedades. Cuando nosotros llegamos al ministerio, hacemos el excelente trabajo, pues controlando la pandemia y empezamos a descongestionar los hospitales. El momento que nosotros descongestionamos los hospitales, empezamos nuevamente a reactivar la atención a todas aquellas enfermedades que no fueron atendidas. Y, por supuesto, no había suficiente abastecimiento como para poder cubrir a todos estos pacientes. La demanda aumentó. La capacidad de resolución, pues, había disminuido. Nosotros hemos hecho diferentes estrategias para poder abastecer a nuestros hospitales. Hicimos una emergencia focalizada, con una compra centralizada desde planta central. Luego también hicimos esta compra extraordinaria a esta empresa pública. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, la compra ha sido complicada. Los productores nacionales no cuentan con materia prima para poder fabricar todas las medicamentos que nosotros requerimos. Hemos tenido, pues hemos llegado más o menos al 75% de aprovisionamiento en promedio a nivel nacional. Tenemos hospitales que sí cuentan con el más del 90% de provisión. Pero, sin embargo, sí existen medicamentos que no existen al momento, que no hay disponibilidad al momento en el mercado. Nos hemos reunido con los proveedores y con los distribuidores farmacéuticos. Los proveedores nacionales nos han dicho que no cuentan con la materia prima porque por el problema de la guerra pues en Ucrania y también por el confinamiento en China. Eso ha disminuido la importación de materia prima. Sin embargo, nosotros viendo otras alternativas, pues hemos hablado con las cadenas de farmacias para que nos ayuden a proveernos, por supuesto, y poder empezar por fases a poder distribuir estos medicamentos de manera adecuada a nuestros pacientes. Las cadenas de farmacias han conseguido ya un buen porcentaje, un excelente porcentaje de medicamentos de consulta externa, que esperamos que ya en las próximas semanas nosotros ya podamos pues iniciar nuestro sistema, nuestro plan de medicina siempre, que implica la externalización de las farmacias de consulta externa. ¿De qué depende eso, ministra? Las farmacias, de las cadenas farmacéuticas, Freddy. O sea, tienen que proveerse de medicamento, las cadenas farmacéuticas, estar estoqueadas, y entonces ahí se firma una suerte de convenio con el Ministerio de Salud. Exactamente. Entonces ellos están haciendo un excelente trabajo también. Hay que destacar el muy buen trabajo que está haciendo el CERCOP catalogando los fármacos, porque eso nos ha ayudado primero a disminuir costos, segundo a que los proveedores que nos van a abastecer pues certifiquen con todos los documentos que se les está solicitando que son medicamentos de buena calidad y que son certificados pues no solamente por nuestra ARSA, sino también, si es que son extranjeros, por entidades como la FDA y la EMA. Y luego que pues ya tenemos disponibilidad de saber qué proveedores nos pueden dar esos fármacos. Esta información ha ayudado mucho a las cadenas farmacéuticas a encontrar proveedores, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Más o menos tenemos 6 cadenas de farmacias que ya han pues solicitado su certificación, su calificación,
y tenemos aproximadamente 777 farmacias que tienen la intención de unirse a esta primera fase en las primeras 4 ciudades donde nosotros vamos a salir con 8 hospitales a nivel nacional. Cada mes vamos a ir aumentando estas unidades de salud del ministerio y en 6 meses nosotros tenemos calculado que todas las unidades del Ministerio de Salud, tanto de primer nivel, de segundo nivel como tercer nivel, ya van a estar pues incluidas en este sistema. Este es un problema profundo, Freddy, que ha afectado, como le digo, desde el 2018 que hemos visto este desabastecimiento crónico, pero nosotros estamos trabajando integralmente para que no vuelva a pasar en nuestro país. Usted dice que se iniciará en 4 ciudades este sistema de externalización de medicamentos. ¿Cuáles son estas y cuáles seguirán? ¿De qué depende? Bueno, son Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Empezamos con los hospitales de segundo y tercer nivel de estas ciudades. Nosotros hemos hecho una priorización a nivel nacional de cuáles son las coordinaciones zonales en las zonas del país que menos abastecimientos de medicamentos tienen. ¿Cuáles son las ciudades que más dificultad han tenido para poder abastecerse de medicamentos? Una vez que nosotros ya hemos tenido este diagnóstico a nivel nacional, pues estamos empezando con aquellas ciudades donde más problema hemos tenido pues de entregar a la ciudadanía los medicamentos que requieren para sus tratamientos. Entonces seguiremos en ese mismo ruta por priorización de aquellas ciudades, aquellos lugares donde menos medicamentos tienen o donde hemos visto que tienen más dificultad para poder entregar los medicamentos a la ciudadanía. Ustedes saben que en algunos lugares incluso hemos abastecido las unidades de salud y sin embargo no son dispensados los medicamentos a nuestros pacientes y nosotros vamos a evitar que vuelva a pasar eso. Una pregunta final, señora ministra. Sabemos que usted tiene otros compromisos, también nosotros, pero es importante saber el número de medicamentos que forman parte del cuadro básico de medicamentos de la red pública de salud, es decir, el número de pastillas, jarabes, ampollas, etcétera, que forman parte de este grupo de medicamentos que van a ser susceptibles de esta externalización, es decir, que los médicos de los hospitales públicos van a recetar para que los ciudadanos puedan ir a retirar esos medicamentos en estas farmacias que van a iniciar este programa. Bueno, en el país existen 750 tipos de fármacos, Freddy, los cuales están siendo pues calificados, están siendo trabajados con el CERCOP para poder ser catalogados lo más rápido posible. Hemos hablado con el CERCOP y se espera que entre agosto y septiembre ya estén catalogados la mayor cantidad de fármacos que se utilizan a nivel nacional. ¿Cuál es la ventaja de esta catalogación? El momento que nosotros necesitamos comprarlas a nivel nacional en cualquiera de las unidades de salud, nosotros ya sabemos cuál es el proveedor de este fármaco y a qué precio tenemos que comprar. Entonces nosotros hacemos un clic y ya tenemos la posibilidad de comprar esos fármacos. Es la importancia de la catalogación. Ya no tenemos que estar haciendo subastas individuales en cada uno de los hospitales que han sido tan susceptibles pues a corrupción, seamos claros. Nosotros en el gobierno del encuentro estamos absolutamente enfocados a desterrar la corrupción de nuestro gobierno y que estas compras sean fáciles, sean completamente honestas y pues sirvan para poder abastecer a nuestros hospitales. En esta primera fase nosotros hemos externalizado 323 fármacos, de los cuales hemos priorizado aproximadamente 256 y que conocemos ya que las cadenas farmacéuticas tienen aproximadamente 220 disponibles para empezar esta externalización. Pues bien, estamos hablando de un porcentaje que se acerca al 50%, eso es importante, mientras más pronto se lo consiga en buena hora y que se vayan cerrando estas certificaciones y acuerdos con las farmacias. Queremos agradecer a la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud Pública, hablándonos aquí en Ecuador a las 7. Muchas gracias, señora ministra. Muchísimas gracias a ustedes, Freddy, y
como siempre, pues recordar a la ciudadanía que el mejor escudo para la COVID es la vacunación. Tenemos más de 1,000 puntos de vacunación a nivel nacional, donde tenemos disponibilidad de primeras, segundas, terceras y cuartas dosis de vacunas AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Hoy día tenemos una excelente noticia porque nos llega 2.5 millones de dosis Pfizer, de dosis Sinovac, de vacunas que nos llegan como donación del gobierno chino, que vamos a recibir pues ahora en la tarde. Entonces, muy agradecidos, igual como siempre, con el gobierno chino por el gran apoyo que hemos tenido para parar la pandemia en nuestro país. Así que les invitamos a todos los ciudadanos a que sigan vacunándose, que no bajemos los brazos, que no nos descuidemos de recibir nuestras dosis de refuerzo, porque es lo que nos tiene así de bien en nuestro país, reactivados económicamente, y que nos va a permitir pues llegar a estos niveles endémicos de vivir con tranquilidad con esta enfermedad, pero siempre protegiéndonos. Enhorabuena, ministra. Queremos agradecerle, reiterar nuestro agradecimiento. Son las 7 de la mañana con 37 minutos.